Le voy a invitar, hermano, que abra su Biblia en el libro del profeta Nehemías, en el Antiguo Testamento. Quiero que toquemos algunos puntos con respecto a reedificar las puertas. Diga conmigo, reedificar las puertas. Es necesario que nosotros como personas, como individuos y como familias e iglesia, podamos reedificar aquella puerta y aquellas puertas que el Señor desea que estén hábiles para que Él pueda traer bendición. Tiene Nehemías, capítulo número 1, lo leemos. Dice la escritura de esta manera: las palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté a los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Dice el verso 3, y me dijeron el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada. Y note las últimas palabras que dice el verso 3, y sus puertas quemadas a fuego. Paremos ahí. Nehemías, hermano, era un hombre que tenía mucha influencia en el reinado de la cautividad. Él era el copero del rey. La Biblia nos habla de que Dios siempre honra a los que lo honran. Y a pesar que había cautividad en el pueblo, que el profeta dijo que iba a durar 70 años, Nehemías conocía los tiempos. Nehemías sabía que era el tiempo en el cual el pueblo debía de avanzar y Jerusalén tenía que ser restaurada, pero no iba a ser una tarea fácil. Notemos cuando algo está a punto de suceder, Dios comienza a mover su espíritu y a despertar el espíritu de las personas. Usted sabe que la Biblia dice Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que lo hagan en espíritu y verdad. ¿Por qué razón? Porque Dios nos habla al espíritu. Cuando Dios te habla, cuando Dios quiere que escuche su voz, Él no puede hablarnos directamente al alma, porque el alma es muy variable. El alma de nuestra tiende a un día estar bien, un día estar mal, un día querer, un día no querer. Así es nuestra alma, así es la naturaleza del alma. Por eso en la Biblia nos llama que seamos hombres y a las mujeres espirituales, que nos guiemos por lo que el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu. Entonces el Señor obviamente aquí comenzó a despertar ya el espíritu de Nehemías, porque él tenía un plan. Veamos entonces, cuando él oyó estas palabras, lo que más le dolió a él fue cómo el pueblo estaba en opresión, cómo el pueblo estaba en ruinas, pero cuando escuchó que las puertas estaban quemadas a fuego, se dolió en su corazón. Y veamos entonces qué sucedió. Vamos a ver dos versos para avanzar un poco. El verso 4 dice: y cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Veamos el verso 8, dice así. Dice: acuérdate ahora de las palabras que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo: si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero dice el 9: pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Entonces notemos que él comienza a hacer una petición delante de Dios, y cuando Dios comienza a mover hombres y comienza a mover mujeres para que la obra de él avance, no solamente despierta su espíritu, no solamente comienza a tratar directamente con estas personas,
o con nosotros como su pueblo, sino que también es necesario que comencemos a clamar por otros. Es necesario que oremos por los demás. En este pueblo Dios, en este caso Dios pone un hombre para que interceda por el pueblo. Lo primero que él hace, veamos el verso 7 de su oración, dice: hemos procedido perversamente contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Entonces notemos que el pueblo estaba oprimido, el pueblo estaba en una dificultad tremenda, la ciudad quemada, las puertas quemadas a fuego, dice aquí la escritura, pero todo tiene un inicio, y él lo reconoce. En esta versión dice: hemos procedido perversamente. En otras versiones dice: nos hemos rebelado, hemos pecado contra ti. Entonces él comienza a confesar no solamente su pecado, sino el pecado de todos. Cuando las cosas suceden, hermano, hay una causa. El pueblo no estaba por gusto como estaba. Habían habido causas que lo habían llevado a esa circunstancia. Entonces Nehemías estaba cumpliendo el plan de Dios. Él comenzó a interceder, y lo que me llama la atención es lo que dice el verso 11. Veamos, dice: te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Y luego añade y dice: era yo entonces copero del rey. O sea, era un hombre de confianza. Los reyes, hermano, y aún ahora me imagino que ha de ser así, los presidentes, los hombres de mucho poder, tienen gente alrededor de ellos que han de probar la comida antes que ellos se la coman, hermano, ¿verdad? Especialmente cuando salen a otros lugares. Usted sabe, gentes que tienen mucha influencia, como el presidente de Estados Unidos o líderes mundiales, peligran a que los puedan envenenar. Pero los reyes de ese tiempo no era eso tampoco algo distinto. Ellos también tenían su gente. El copero del rey era el que, hermano, le servía. Él era el único que le servía al rey su vino. Y me imagino que le servía en una copa y la otra copita de él, ¿verdad? Del mismo pichel o tarro. Y agarraba y lo probaba él. El rey veía, no le pasó nada, pues entonces me lo tomo yo. O sea que Nehemías, a pesar que estaba en la cautividad, Dios lo había honrado. Ya conmigo: Dios honra a los que lo honran. Pero él estaba afligido, él estaba triste, él estaba bastante deprimido por causa de lo que había escuchado. Y luego vamos a ver más adelante, vamos a ir al capítulo 2, pero vamos primero a hablar de esto. Dice la Biblia que él era una persona que estaba alrededor del rey, de la reina. Parece ser que la reina que está hablando aquí es la reina Esther. Entonces Nehemías, hermano, era contemporáneo de muchos que vemos ahí, como Daniel y todos ellos que habían estado sirviendo en el gobierno. Y Daniel en el capítulo 10 también comprendió que la liberación del pueblo venía pronto, y él comenzó a clamar y a orar y a confesar su pecado, el pecado de sus padres, porque sabía que se aproximaba un éxodo de Israel hacia Jerusalén. Entonces, cuando esto sucede, dice que el rey lo nota y le dice: mira, yo te veo como que estás, no creo que estés enfermo, le dice, porque enfermo no estás. Lo que se te ve que tú tienes una tristeza profunda en tu corazón. Se te ve que tienes un dolor en tu corazón, una enfermedad del corazón, pero espiritual. Entonces dice que cuando él escuchó las palabras del rey, mientras él le servía su vino, dice que él tuvo mucho temor, y dice que clamó en instantes al Señor, y le respondió al rey y le dijo: rey, ¿cómo no vas a pensar que voy a estar triste si Jerusalén está destruida, las puertas quemadas, mi pueblo en oprobio?
y aún los sepulcros donde fueron enterrados nuestros padres están abandonados. Estoy triste. Entonces el rey dice que le respondió y le dijo, ¿y qué es lo que planeas hacer? O sea, ya Dios moviendo los corazones, ¿no? Dios mueve los corazones. Diga conmigo, Dios mueve los corazones. Y es necesario que le pidamos a Dios nosotros gracia. Que le pidamos gracia delante de la gente, delante de los hombres. Lo primero que tenemos que buscar es el favor de Dios. Eso es indiscutible. El favor de Dios es primero. Y si tienes el favor de Dios, entonces hay que pedirle el favor de los hombres. Para que cuando tú llegues, ahí es gracia delante de la gente, ahí es gracia. Dios ponga gracia en ti y entonces Él pueda cumplir los propósitos que quiere cumplir contigo. Eso fue lo que sucedió aquí. Oiga entonces el verso 4, el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo, instantes hermano, eso fue cosa del instante. Y respondí al rey, si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, oiga sus palabras, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Paremos ahí. O sea, halló gracia. Halló gracia. Dios le dio gracia en el instante. Pero notemos en el capítulo 1 ¿qué hizo él? Oró. En el capítulo 1 ¿qué hizo él? Se humilló. En el capítulo 1 él clamó por los pecados de él, los pecados de su pueblo. Y luego le pidió, dame gracia delante de este hombre. ¿Y qué pasó en el capítulo 2? ¿Dios lo concedió? Amén. Se lo concedió. Y fue una cosa, hermano, espontánea. Y el rey lo que quería saber era, bueno, está bien, te vas a ir, pero quiero saber cuáles son los planes. Yo quiero saber qué hay en mente. Entonces es necesario que cuando tú y yo le pidamos al Señor algo, planeemos. Hagamos planes. O sea, pidiendo y creyendo y sabiendo qué es lo que vas a hacer, para que cuando se te presenten las oportunidades, no te quedes, no, todavía no sé, no, lleves un plan. Eso es lo que Nehemías llevaba ya. Él sabía que Dios le iba a responder en un momento y no sabía cuándo, pero él estaba listo a darle una respuesta al rey. Le dijo el rey, está bien, ¿qué es lo que pides? Déjame ir. Y luego le pregunta, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Él le está preguntando, ¿cuándo te vas? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué necesitas y cuándo vuelves? Y este hombre muy sabiamente tenía todo bien claro de cómo iba a ser. ¿Por qué? Porque él tenía y estaba escuchando la voz de Dios. Hemos declarado nosotros como iglesia, como pueblo, que este año Dios, proféticamente lo hemos declarado, que Dios nos va a hablar, y nos está hablando. Nos está hablando en cada mensaje que hemos estado nosotros, hermano, predicando. Los que no han venido, pues si pueden conseguirlos o los ponen en la página, sería bueno que los chequen. Porque no es palabra del pastor, es palabra de Dios. Y yo siempre tengo cuidado en eso, hermano, de que lo que veamos, lo veamos de la palabra. Por eso es que a mí me gusta proyectar, pero me gusta que también use su Biblia y lea. Usted va leyendo conmigo y veamos que cómo Dios actúa. La palabra de Dios debe de ser interpretada por el Espíritu. Y la palabra de Dios dice lo que dice. Cuando la palabra de Dios quiere decirnos algo muy espiritual, va a estar también codificado en la Biblia. Va a estar en Génesis, va a estar en Éxodo, va a estar en Jeremías, va a estar en Nehemías, va a estar en Mateo y va a estar en toda la Biblia y nos va a dar nos va a exponer lo que Dios quiere decir muy claramente, una cosa muy espiritual, pero va a estar marcada en toda la Biblia. No va a ser de un verso ni de dos versos. Pero cuando el Señor te quiere hablar, te habla como entendemos, bien claro. Así como estamos leyendo aquí, ¿no? Muy claro. Veamos entonces. Y dice que él, hermano, le dijo al rey, bueno, el 7, y le dije al rey, si le agrada al rey, que se me den cartas, hasta en eso había pensado, que se me den cartas a fin de que se me dé madera para hacer vigas,
de las puertas de la fortaleza que están junto al templo, para la muralla y la ciudad, para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió. Oiga, ¿por qué se lo concedió? Porque la mano bondadosa de mi Dios estaba ¿sobre quién? Sobre mí. Eso dice él. Entonces, ¿qué es lo que nos está aquí el Señor hablando? Es necesario que la mano bondadosa de Dios esté sobre ti. Si la mano bondadosa de Dios está sobre ti, no te van a negar nada. Él tenía un pensar. Fíjese que el plan de Nehemías a mí me admira, porque él quería madera, quería hacer vigas, quería cartas. O sea, él había planeado todo. Él orando. Y aquí sí vale el dicho ese tan mundano, ¿verdad? Que hay, que no es bíblico. No estoy diciendo eso, no dice la Biblia, pero es un dicho que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, él sí tenía el mazo en la mano, tenía el plan, pidiendo a Dios y sabiendo qué quería. Porque me admira que hasta le pide cartas, le pide madera. Él tenía un plan definido. Y veamos entonces cómo este hombre tenía su espíritu tan despierto. Estaba el Espíritu Santo hablando con él, hablando. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que reedifiquemos las puertas. Porque el plan de Dios era mover a un hombre. Pero un hombre no lo puede hacer todo. Diga conmigo, un hombre no lo puede hacer todo. Dios necesita y quiere usar a su pueblo. Por eso el trabajo de la iglesia no es del pastor, no es de la pastora, es de todos. Es de todos. Somos un pueblo en el cual Dios nos va a dar una especialidad a cada uno. Y vea esto. Le pidió cartas para los gobernadores del otro lado del río, pero me admira lo que sucede y lo que describe en el verso 11. Y dice así: y llegué a Jerusalén y estuve ahí, ¿cuántos? 3 días. Y me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios, ¿qué dice? Había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén. Y no había ningún animal conmigo excepto el animal sobre el cual yo iba montado. Entonces quiere decir que Dios va a comenzar a hablar. ¿A dónde va a comenzar a hablar Dios? Al corazón. Entonces él llevaba un plan. Él sabía lo que iba a comenzar a reedificar. Pero dice que después de 3 días de estar ahí, él se fue de noche y fue a investigar cómo estaba todo destruido, hermano. Pero dice que entró por la puerta del valle. Y la puerta del valle, vamos a ver más adelante el significado de cada puerta. Pero la puerta del valle significa la puerta de la humildad. Porque en los valles es a donde Dios nos prueba. Usted sabe, los valles son los lugares más bajos que existen. Entonces por eso el salmista decía: aunque ande en valle de sombra y de muerte. Entonces muchas veces los valles van a ser de sombra, a donde vemos un horizonte negro, donde vemos un horizonte que no, poco lo vemos porque está muy oscuro. Pero Dios en los valles nos va a enseñar que Él está en control. En los valles Dios nos va a enseñar que Él es el que hace que amanezca sobre tu vida y sobre la mía. Por eso son necesarios los valles. Nehemías entró por la puerta del valle a inspeccionar la ciudad, pero no se lo dijo a nadie. Oiga eso, no se lo dijo a nadie, unos pocos hombres con él. Y no le declaró ni a ellos lo que Dios había hablado a su corazón. Porque él tenía un propósito definido. ¿Y sabe cuál era el propósito de Nehemías? Era reedificar las puertas, porque eso era lo que Dios quería. Entonces es bien impresionante cuando Dios comienza a mover un hombre, a mover una mujer, y cuando Dios comienza también a mover niños. El día 31, el último día del año pasado, hablamos sobre aquel niño llamado Samuel.
Y cómo Dios comenzó a hacer oír su voz por medio de ¿quién? De un niño. Entonces Dios necesita una persona, ya sea un niño, un hombre, una mujer, pero que estén dispuestos a oír su voz con su corazón. Veamos entonces más adelante el 13 dice: salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas de Jerusalén, porque estaban derribadas y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Y luego comienza a describir por toda su recorrido, y dice él que comenzó a planear, ¿cómo vamos a hacer? Regresó al lugar, regresó a donde él se estaba hospedando, callado, no dijo nada. Pero luego dice que él comenzó a hablar con los líderes. Entonces, hermano, es necesario que la palabra de Dios que es dada se transmita como lo estamos haciendo. Porque es necesario que usted y yo reedifiquemos. Usted y yo tenemos que reedificar las puertas de la ciudad de Dios. Y quiero que veamos qué fue lo que sucedió. Y el Señor comenzó, hermano, a mover a la gente. Entonces es necesario que la gente atienda la palabra. Dice el verso 17: entonces les dije, vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos, ¿qué les dijo? Un oprobio. ¿A quién les estaba hablando? Al pueblo. Y no a todo el pueblo, le estaba hablando a la gente que estaba situada ahí, a la gente que estaba en oprobio, a la gente que estaba sufriendo. Porque él no era un hombre egoísta, él estaba bien en el palacio o no. Me imagino que ganaba bien, tenía su familia bien, no había ningún problema, pero él quería hacer la obra de Dios. Se arriesgó a todo lo que se arriesgó para llegar a ese puñado de gente, y le dijo: reedifiquemos las puertas de la ciudad para que no seamos ya un oprobio. Hermano, es necesario que nosotros reedifiquemos la fortaleza de Dios alrededor nuestra, para que el enemigo no venga y te oprima. El enemigo lo que quiere es que tú tengas tus defensas bajas, para él entrar y salir y hacer contigo lo que le dé la gana. Y Dios, me llama la atención que se lo permite, porque ahí los enemigos los oprimían, y no eran pueblo de Dios, pues. Sí, pero es que había habido causas por las cuales estaban ellos así. Pero Dios en su misericordia había movido a Nehemías. Y dice que comenzó él a animarlos y a decirles: vamos a edificar, esforcemos nuestras manos, hagamos esta buena obra. Pero dice que habían enemigos. Sanbalat era uno. Dice: pero cuando se enteraron Sanbalat aronita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe, dice que se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron: ¿qué es esto que estáis haciendo? Os rebeláis contra el rey. Entonces comienzan las calumnias. El enemigo es experto en calumniar, hermano. Que el Señor lo reprenda. Comienzan las calumnias, comienzan la gente a burlarse. No te extrañes que cuando quieras hacer la obra de Dios va a venir gente enviada por el diablo que va a comenzar a burlarse de ti, va a comenzar a hablarte sarcásticamente, bien estratégicamente por el enemigo, bien orquestado por el enemigo, para querer detenerte, para querer quitarte el ánimo de lo que Dios ha puesto en el corazón. Pero por eso es necesario que nosotros entendamos: cuando Dios te habla a tu espíritu, Él te habla. Cuando Dios te habla, el Espíritu Santo certifica lo que Él dice. Y tenemos que ser gente firme, no detenernos. Tenemos que tener determinación. Tenemos que tener perseverancia. Y quiero entonces que toquemos algunos puntos, y solo vamos a ver unas puertas, porque no quiero extenderme mucho. Yo quiero que lo que veamos lo entendamos. Y aquí está el punto que le estoy diciendo, mi hermano, de que la obra no es de un hombre, es de todos. Porque después, ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Consiguió las cartas, consiguió el permiso del rey, consiguió la gracia que Dios le dio sobre él, hizo todo lo que podía hacer, hizo la inspección, animó al pueblo. Pero notemos, él
no edificó hasta este momento ni una puerta. ¿Sabe quién lo hizo? La gente que estaba ahí, porque creyeron la palabra. Y lo que me llama la atención es que el primero que se levantó fue un sumo sacerdote, de los que estaban ahí en oprobio, de los que estaban sufriendo. Dice el verso 1 del verso del capítulo 3, lea conmigo: entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes, y mire qué hicieron: edificaron la puerta de las ovejas, la consagraron y asentaron sus hojas, consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Ananel. ¿Quién se levantó? Un sumo sacerdote. O sea, Nehemías provocó al sacerdocio de Dios a levantarse. Y esto es figura, ¿sabe de qué? Este hombre que lo menciona la Biblia, Eliasib, es figura, dice el sumo sacerdote. Hebreos capítulo 3 dice que tenemos un sumo sacerdote que nos comprende en todas nuestras debilidades, y ese es Cristo. ¿Y qué fue lo primero que se reedificó en la ciudad? La puerta de las ovejas, porque Dios, Él quiere juntar a su pueblo como ovejas. Por eso dice el capítulo 10 de Juan, el Señor Jesucristo dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces se levantó el sacerdocio. Entonces, hermano, la Biblia dice en la carta de Pedro, en una de las cartas de Pedro, que tú eres real sacerdocio. Entonces tú tienes, hermano, el poder para levantarte con tu sumo sacerdote, que es Cristo, a reedificar la puerta de las ovejas. Dile un aplauso al Señor para saber que no se ha dormido. Ahora yo le digo, la voluntad de Dios entonces es que como pueblo de Él, como ovejas de Él, nos juntemos. Pero no nos juntemos para apacentarnos a nosotros mismos, sino que nos juntemos para saber qué es lo que Él quiere que hagamos. Porque fue el primer paso que dieron. A mí realmente cuando leo esto digo: Señor, pero qué grande es tu misericordia, y esta gente que, benditos del Señor, que atendieron la palabra. Yo me imagino que cuando Nehemías vio levantarse al sumo sacerdote Eliasib, bendijo al Señor, y cuando vio a aquellos hombres reedificando la puerta de las ovejas, se gozó, porque dijo: entonces no estoy trabajando de balde, no estoy trabajando por gusto, no me arriesgué solo por arriesgarme, sino que la obra de Dios se está haciendo. Pero hay una puerta más que se edificó después. Veamos el verso 3. Y dice: la puerta del pescado la edificaron los hijos de Sená. Colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Y junto a ellos hizo reparaciones Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Y así comenzaron a unirse todos por familias. ¿Qué es lo que significa la puerta de las ovejas? Dijimos, es cuando el Señor se levanta a juntar su pueblo. Entonces se levantaron los sacerdotes de Dios. Dios nos está llamando que nos levantemos como sacerdotes. Sacerdotes, todos somos sacerdotes de Dios, pero luego no nos quedemos apacentándonos a nosotros mismos. Es lindo escuchar la palabra, es lindo, pero hay que ir y predicar el evangelio. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Mira, Pedro, deja las redes, porque tú eres pescador de peces, pero yo te voy a hacer pescador ¿de qué? De hombres. Pescador de hombres. De Dios nos llama a que seamos pescadores de hombres. Y cuando digo hombres me refiero al género humano. Me refiero a hombres y mujeres. Dios nos está enviando a predicar. Eso es edificar la puerta del pescado. Pero ¿quiénes lo hicieron? Lo hicieron otros.
Los sacerdotes levantaron la primera y estos, los hijos de Sena, hicieron la edificación de la puerta del pescado. Hermano, necesitamos esas dos puertas para empezar. Porque hay, fíjese que yo estaba estudiando y hay 12 puertas. 12 puertas en Jerusalén. Y estas dos son las primeras que vamos a ver. Me gustaría que veamos todas. No lo vamos a ver en un solo mensaje porque sería mucho. Y no se le quedaría quizá ninguna. Pero mi intención es que se le quede una o dos, pero que vayamos bien claros en lo que estamos hablando. Entonces, cuando vemos nosotros la puerta del pescado, comenzamos a ver cómo se hicieron reparaciones. Pero ¿por qué habían sido quemadas? Porque el enemigo no le interesa que tú y yo entremos por la puerta. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? En Juan 10 también dijo, yo soy la puerta. El que no entra por mí, dijo el Señor, es un ladrón y es un salteador. Entonces la puerta de las ovejas es Cristo mismo. Entonces es necesario que nosotros levantemos el nombre de Cristo, exaltemos el nombre de Cristo sobre todas las cosas, porque esa es la clave para que se levanten todas las demás. Cristo es el centro, Cristo es lo máximo que existe. Por Cristo vivimos, por Él somos, por Él nos movemos, por Él fuimos creados, para Él fuimos creados, para la alabanza y la gloria de su gracia fuimos creados. Dice que el Padre nos bendijo en lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea que Cristo es. Yo le decía a los hermanos el día miércoles, a los varones que vinieron, también nos acompañó una hermana. Son bienvenidas las hermanas también para los miércoles, todas las que quieran venir. Es para varones, pero la palabra es para todos. Y yo le digo esto, hay una palabra que dice mucha gente indispensable, ¿verdad? Es buena la palabra. Usted sabe algo indispensable, no puede faltar. Pero hay una palabra que a mí me gusta más. Y es una palabra que dice imprescindible. O sea, puede faltar todo. Le pueden faltar zapatos, le puede faltar ropa, pero hay cosas que son imprescindibles, que no pueden faltar. Y en nuestra vida nos puede faltar de todo, pero Cristo no nos puede faltar. Él es imprescindible. Denle un aplauso al Señor, démosle un aplauso a Él. Entonces Él ha levantado sacerdotes, y esos sacerdotes somos nosotros. Y como sacerdotes debemos de levantarnos exaltando a Cristo, levantando la puerta de las ovejas, edificando su casa, pero también seamos los que edificamos la puerta del pescado. Cierro con la última puerta. Dice el verso 5: a su lado hicieron también reparaciones los tecoitas, pero sus nobles no apoyaron la obra de sus señores. Mire, siempre va a haber gente, paremos ahí, siempre va a haber gente que no quieren hacer nada. Están viendo que la obra se está levantando, pero no quieren hacer nada, no ayudan. Pero son pueblo de Dios. Y hay que tener paciencia con ellos. Dice, a su lado se levantaron las reparaciones de los tecoitas, pero sus nobles no apoyaron la obra de sus señores. O sea, era gente redimida, gente noble, pero que no estaban interesados. A esos hay que animarlos. Pero luego dice, la puerta vieja, dice el número 6, verso 6, la repararon Joiada, hijo de Persea, y Musulán, hijo de Bosodías. Colocaron sus vigas y se asentaron sus hojas con sus cerrojos y sus barras. Entonces, ¿qué significa la puerta vieja
Es la tercera que se levanta. ¿Sabe qué es? Lo que dice el libro de los Hechos. Dice que se reunían los hermanos para compartir el pan. Diga conmigo, compartir el pan. Y dice que se reunían en las casas. Y ahí se compartía, ¿qué? La palabra. Ahí habían dones. Por eso el apóstol Pablo pregunta, ¿qué hay cuando se reúnen? Hay palabra de Dios, hay profecías, hay cosas que edifican. Entonces debemos de volver, dice la Biblia, paraos en el camino y vuélvanse a las sendas antiguas. ¿Usted sabe qué es la senda antigua, hermano? ¿Y qué es la puerta vieja? Que tengamos comunión. ¿Y cómo vamos a buscar la comunión? Buscando la paz. Usted sabe que en la iglesia el Señor siempre va a usar limas y va a usar también instrumentos. ¿Sabía eso, verdad? En la iglesia hay martillos, hay limas, hay de todo. ¿Sabe por qué? Porque somos una casa viva. Entonces Dios necesita un martillo, dice un hermano, lo agarra y comienza a martillar al otro. Y dice, cómo me cae de mal lo que me dice, lo que me hace. Pero no te preocupes, el Señor lo está usando. Porque hay un espacio ahí, como dice que somos piedras vivas. Entonces hay un espacio que la piedra no cabe. Este tiene mucho de aquí, dice el Señor. Vamos a ver un cincel, dice, comienza. Para que quepa. Y tiene que quedar bien preciso. Entonces Dios comienza a usar hermanos cinceles, hermanos martillos. Dios usa. Pero eso es lo que Dios hace. Pero nosotros somos llamados a mantener la paz. Nosotros somos llamados a mantener la armonía. ¿Y cómo vamos a mantener la armonía? No seamos pleitistas. Sí, no hay que ser pleitistas, hay que ser tranquilo, hermano. Cuando alguien esté diciendo algo, escuche. No sea tan rápido para hablar, o sea, escuchemos, hasta la Biblia dice eso. Dice que seamos bastante prudentes para escuchar y tardos para hablar, porque cuando hablamos es cuando estropeamos las cosas. Cuando uno habla muy rápido, hermano, siempre se mete en problemas. La Biblia dice que la lengua es la causa por la cual hay hasta fuegos de bosques, dice. Imagínense la lengua cómo es. Terrible. Entonces, lo que el Señor nos llama es, vuélvanse a la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? Dice, soportaos unos a otros. Dice la Escritura, soportaos unos a otros, sométanse unos a otros, que cada uno crea al otro mayor que a sí mismo. De esa manera no van a haber contradicciones, ¿no? Dice amén, hermano. Le doy un ejemplo bastante razonable. ¿Le contradice usted a su jefe? O sea, solo por contradecirle, pues. Si están teniendo una reunión y quizá él está diciendo algo y usted piensa que esto es así, usted puede opinar y decir, opinar. Se le acabó la batería. Puede opinar, pero nada más. Pero contradecir. Gracias, Jonathan. Contradecir no es bueno. Porque cuando comenzamos con contradicciones, entonces comenzamos a abrir puertas, pero no precisamente la puerta de las ovejas, ni la puerta, ¿verdad?, del pescado, ni la puerta vieja, sino otras puertas en las cuales el diablo va a hacer estragos y entra, hermano. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Entonces debemos nosotros devolvernos a las sendas antiguas, y esa debe ser tener la comunión. Dice, someteos los unos a los otros. La Biblia dice incluso, hermanos, sométanse a sus pastores. O sea, tiene que haber todo esto. Tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas para que Dios obre, para que Dios haga lo que Él quiere hacer con nosotros. Amén.
¿Dice amén usted a eso? Entonces vamos a ir concluyendo. La primera actitud de Nehemías, ¿cuál fue? Se dolió en su corazón porque las puertas estaban destruidas, quemadas a fuego. ¿Cuál fue la segunda actitud de él? Fue venir a Dios y rogarle a Dios. ¿Cuál fue la tercera? Le dijo: Señor, acuérdate de lo que le dijiste a tu siervo Moisés, que si éramos nosotros infieles, aunque entráramos a la tierra, nos ibas a sacar de ahí por ser infieles, pero acuérdate que diste una promesa, que si nos volvíamos a ti, nos ibas a recoger aún de los confines del cielo. O sea, apeló a la misericordia de Dios, como una tercera actitud. Como una cuarta actitud, también dice la Biblia, que él le dijo al Señor: hemos pecado contra ti. Se confesó. Es necesario, hermano, que confesemos todo aquello que debemos de confesar al Señor. Pidamos gracia para que Dios ponga su mano sobre nosotros y nos conceda aquello que Él ha puesto en el corazón. Y luego vimos 3 puertas, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera puerta que vimos? Las ovejas. Y eso significa Cristo mismo como la puerta. Luego vimos la segunda puerta, ¿cuál fue? Y eso significa que debemos nosotros ser pescadores de almas de hombres. Y la última puerta que vimos hoy es la puerta vieja, que debemos devolvernos a las sendas antiguas, a lo que la palabra dice, a la comunión, a la paz, a la armonía, al amor, pero como Dios lo pide. ¿Para qué? Para que comience a darse lugar a que las demás puertas sean reedificadas. Y lo último que dijo Nehemías a los líderes del pueblo fue: para que no estemos oprimidos. Miren nuestra condición, miren cómo estamos. Hermano, yo creo que es necesario que nos preguntemos y nos veamos hacia adentro. Y cada quien examínese a sí mismo y examínese cómo está. ¿Estás oprimido? ¿O estás en dificultad, estás en necesidad espiritual? Y comencemos a hacer un análisis. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere hacer con nosotros es bendecirnos, es reedificarnos. Amén y amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Yo te voy a pedir que levantes tu mano derecha. Si quieres, ponte de pie. Pero le digamos al Rey en esta mañana: Padre, venimos sabiendo, Señor, que tú estás sentado en tu trono, trono de gloria, trono de alabanza, trono de poder. Y nosotros, como tu pueblo que somos, tus hijos comprados con la sangre de Cristo, venimos delante de ti hoy. Este es el día que nos has permitido vivir, es el día que has hecho. Ayúdanos, Señor, que como Nehemías tengamos, Señor, ese despertar espiritual. Como Nehemías nos hables y pongas en el corazón de cada uno de los que estamos aquí hacer tu obra. Venir delante de ti, Señor, para pedir tu gracia, para pedir, Señor, tu favor sobre nosotros. Para que nos sea concedido, Señor, poder llegar al lugar a donde tú quieres llevarnos y edificar. Edificar no conforme a nuestro pensar, no conforme a lo que creemos en lo personal, sino conforme a lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Conforme, Señor, a lo que tu voz está siendo dada, para que haya resultados y hayan frutos. Para que haya fruto en nuestras vidas y en tu pueblo. Lo pedimos, Señor. Lo recibimos, Señor. Sabemos que nos escuchas en este momento, en esta hora. Te pido, Señor, que pongas tu mano sobre cada uno de mis hermanos.
Levanta tu mano, hermano, y con fe, tócalo. Con fe levanta tu mano, porque el Señor pone su mano sobre ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, toca a tu pueblo ahí donde está. Así, hermano, con fe, con tu mano levantada, dile: Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás tocando mi vida, estás tocando mi corazón. Yo sé que tú, Señor, estás enviando tu palabra. Y estás enviando tu palabra porque tú quieres obrar tu voluntad en tu pueblo. Señor, yo estoy dispuesto, dile: estoy dispuesto para hacer lo que tú me digas que yo haga. Estoy dispuesto, Señor, a deponer actitudes, a deponer pensamientos, a deponer todo aquello que pueda distraerme o que pueda impedirme. Vengo hoy a ti, Señor, vengo a encontrarme, dile al Señor, vengo a encontrarme contigo. Deseo encontrarme contigo, Señor, hoy y saber qué es lo que tú quieres que yo haga.